personas, el mundo, en fin, se acerca a esta fecha. Y nosotros no podemos ser ajenos a eso, por supuesto. Y yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno precisamente a este suceso y a este evento que, derechamente, para los que amamos a Jesucristo y creemos en su mensaje y lo hemos hecho Señor de nuestras vidas, adquiere una trascendencia y una relevancia especial. Voy a pedir que abra sus Biblias, por favor, en el capítulo 2 de Lucas. Vamos a leer algunos pasajes. Capítulo 2 de Lucas. Del versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor Jesús, amado Dios, Padre Santo, qué momento tan tremendo. Señor, hemos leído. Dios mío, permítenos, Señor, acercarnos y poder comprender, Señor, esta palabra que es narrativa, que arroja el relato de acontecimientos, sin embargo, está en tu revelación. Señor, estamos viviendo un momento del año que se caracteriza por tradiciones, por hábitos, por costumbres, muchas de ellas, Señor, culturales, comerciales. Padre Santo, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a detenernos y realmente comprender lo que este relato, Señor, revela hasta este tiempo, hasta nuestros días. Señor, en este lugar, en este momento, hay un grupo de tus hijos, de tus criaturas, que ha llegado, Señor, hasta este lugar, sabiendo tú cuáles son sus motivaciones. Algunos, Señor, tal vez por costumbre, otros, amado Dios, por compromiso, otros con necesidad real y quebranto, Señor, y una búsqueda profunda. Señor, sea como sea, ten misericordia. Y que tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Es un momento en nuestra historia de vida que no se va a repetir, Señor. Y aquí estamos, expuestos a tu palabra y expuestos a tu gracia. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, bueno, es un relato conocido, ¿verdad? Absolutamente entendido, del cual se han escrito libros, y, en fin, y lo que ha significado para la historia humana. La verdad que lo que yo pudiese decir no agregaría nada. Sin embargo, en la oración le hemos rogado al Señor que con su Espíritu Santo nos ayude una vez más a aproximarnos a este suceso, porque sin duda aún sigue hablando y va a seguir hablando, porque es el antes y el después en la historia del hombre. Y hoy día quiero, y el miércoles también, quiero que me acompañen, ¿verdad? Que pensemos algunas cosas que tal vez no de manera explícita, pero sí implícitamente este relato nos entrega, ¿no? Hay algunos
situaciones que es importante aclarar. Por ejemplo, este es un censo que mandó y lo promulgó a través de un mandato Augusto César, que en aquel momento ocupaba el trono del Imperio Romano, ¿no? Y bueno, ese solo hecho hizo de que en todo su dominio y en todo su imperio se movieran las personas, ¿verdad?, de distintos lugares, en fin, para el censo. La verdad que se piensa que el motivo del censo era para mejorar las arcas fiscales, digamos, porque de alguna forma, ¿verdad?, se sabía bien quién era quién, dónde estaba, en fin, y el Imperio Romano pedía los impuestos a partir de eso, ¿no?, derechamente. Entonces había que empadronarse y la verdad que esos datos servían precisamente después para pedir impuestos. Y en Palestina, ¿verdad?, en toda esa región, el rey que había, que era un vasallo de Augusto César, era Herodes, ¿no? Y en Palestina, ¿verdad?, el censo se hacía no en el lugar en que la persona estaba en el momento del censo viviendo, sino que tenía que hacerlo en aquellas localidades, ¿verdad?, a las que pertenecían como miembros de las 12 tribus. Por eso que José y María se trasladan desde Nazaret, se trasladan a Belén, porque la tribu a la cual pertenecían, ¿verdad?, tenía como dominio y residía en esa ciudad de Belén. Y fíjense que si usted revisa su Biblia, atrás, porque todas las Biblias tienen mapa, más o menos la distancia entre Nazaret y Belén son 150 kilómetros. Es decir, una mujer en sus últimos días de embarazo, sobre un asno, sobre una mula, ¿verdad?, no por la autopista porque todavía no se construía, ¿no es cierto?, se traslada 150 kilómetros para empadronarse. Fíjense el poder del edicto, ¿no?, el poder del edicto, el mandato del emperador, y fíjense el esfuerzo y el sacrificio, en este caso de José y María, para trasladarse, ¿verdad?, 150 kilómetros aproximadamente. No habían computadores ni sistemas de información online, ¿verdad? No había frontera ni policía internacional, no existía el carné. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque trasladar, ¿verdad?, una esposa embarazada en sus últimos días, 150 kilómetros para cumplir el edicto del emperador, ese solo mandato tenía una fuerza tremenda, ¿verdad?, a pesar de que no existían estos medios de información para, de alguna forma, determinar quién cumplía y quién no cumplía. Y se trasladan ellos, ¿verdad?, en esas condiciones. Lo segundo, ¿verdad?, que uno puede de alguna forma inferir esto, es que si usted se fija, no hay nadie que ayude a María. El versículo 7 dice que ella misma, una vez que da a luz a Jesús, ella misma, ¿verdad?, se atiende, corta el cordón, lava y limpia al niño, lo envuelve en pañales y lo deja sobre el mesón. Imagínense las condiciones, ¿verdad?, que estaría, que ella misma, bueno, los varones nunca hemos vivido esa experiencia, pero aquí hay hermanas que han vivido la experiencia de dar a luz y pareciera que es muy especial, ¿no es cierto? Con profundos dolores, una incomodidad tremenda. Bueno, ella misma se atiende en este caso, ¿no? El versículo 7 lo relata. De alguna forma esto nos ayuda a comprender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero es interesante. Fíjense que este hecho estaba ya profetizado muchísimos años antes. Si usted revisa la Biblia, en fin, y alguna literatura ad hoc, usted va a encontrar que hay más de 200 profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo. Y algunas de esas profecías señalan el momento del nacimiento y señalan, ¿verdad?, con precisión el lugar y todo eso. Por ejemplo, usted puede encontrar en Miqueas, ¿verdad?, en el libro de Miqueas, que es un profeta menor, en el capítulo 5, versículo 2, Miqueas es un profeta del siglo VIII antes de Cristo.
Y en el capítulo 5, versículo 2 dice, de ti Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Una profecía. En Daniel, ¿verdad? Aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, también encontramos otra profecía sobre el tiempo de su nacimiento. Fíjense, dice el capítulo 9, versículo 25, entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén. Fíjense, versículo 25 del capítulo 9, hasta la llegada del príncipe elegido. Y con esta profecía, ¿verdad? Uno es posible ubicar en el tiempo el momento de su nacimiento. Incluso en Isaías, capítulo 7, versículo 14, está la profecía de que nacería de una virgen. Esta profecía es más o menos del orden del año 750 antes de Cristo. Y el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He mencionado 3, el lugar de nacimiento, el tiempo de su nacimiento y que nacería una virgen. Miqueas, Daniel, Isaías. Todo eso en torno, ¿verdad?, a este suceso que acabamos de leer ahí en el capítulo 2 de Lucas. Una mirada rápida, ¿verdad?, de lo que sucedía en ese momento, el edicto de Augusto César, las condiciones, ¿verdad?, las distancias, el momento, la manera en que ella da a luz, ¿verdad? Y también rápidamente nos desplazamos hacia atrás en la historia para entender que ya en el siglo VIII, en el siglo VII, ¿verdad?, habían profecías sobre el tiempo, sobre el lugar y sobre de quién nacería Jesucristo. Y eso de alguna forma nos ayuda a acercarnos a ese momento, ¿verdad?, a estos versículos, porque algo estaba ocurriendo. Fíjense que interesante, porque uno puede entender, por ejemplo, que si bien estaba profetizado, si bien había cierta precisión, ¿verdad?, en el lugar, en las condiciones, de quién incluso, ¿verdad? Sin embargo, dice el relato del texto de Lucas que no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, yo no sé si usted ha hecho un viaje, nosotros hace una semana atrás hicimos un viaje para ver a nuestros papás y planificamos todo, ¿no? En fin, a qué hora íbamos a salir, a dónde íbamos a llegar, quién nos iba a estar esperando, etcétera, ¿no? Y cuando hacemos ese tipo de viajes, de alguna forma anticipamos o queremos saber bien para que nada nos sorprenda. Bueno, no conozco 100%, imagínense lo que voy a decir, la mentalidad de Dios, pero hacía 7, 8 siglos que ya se profetizaba la venida de Jesucristo y sin embargo cuando Él nace no había dónde alojarlo. Entonces uno podría preguntarle a Dios, pero parece que te equivocaste en los planes, ¿no? Porque lo llevaron al mesón, en la ciudad nadie los quiso recibir, en Belén, nadie. Imagínense ver una mujer en ese estado de embarazo, después de 150 kilómetros, llegar a un pueblo y no darle espacio. Imagínense lo que significa, ¿verdad?, solamente disponer de un espacio donde además está rodeado de animales, ¿verdad?, porque todo el mundo se estaba moviendo y es muy probable que a ese lugar habían llegado otros viajeros de otras a empadronarse, porque, ¿verdad?, la fecha era esa y había que registrarse porque así lo había dictado, ¿verdad?, el emperador. En fin, entonces seguramente habían otros viajeros y sus animales estaban en el establo, en fin, de modo que Jesús, de manera, entre comillas, improvisada, nace en medio de esas condiciones, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es rechazado. Fíjense que, increíblemente, ¿verdad?, ya nos acercamos a una primera reflexión y que de alguna forma caracterizaría, ¿verdad?, el ministerio de Jesús, el rechazo. Incluso es hasta violento, ¿no es cierto? Sobre todo hoy día desde nuestra cultura, donde hay una muy alta preocupación, ¿verdad?, por el recién nacido,
por los prematuros, ¿verdad? Y por la condición de la mujer, ¿verdad? Que va a dar a luz y todos estos planes de salud pública. En fin, mirar esto en perspectiva es bastante incomprensible. Pero de alguna forma nos muestra este sello, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús: el rechazo y la violencia. La violencia, ¿verdad?, de un grupo de personas, de un pueblo que no atiende ni le da el espacio, ¿verdad?, a una mujer embarazada en ese estado y en esas condiciones. Fíjense que incluso la imagen que nos da el versículo 7 nos muestra, ¿verdad?, esta contradicción o esta paradoja más bien, ¿verdad?, que es difícil entenderla, porque dice el versículo 7 que lo envolvió en pañales, ¿no es cierto?, y que lo puso sobre el mesón, ¿no? Es decir, imagínense, yo lo he compartido otras veces, en otras oportunidades esto, pero los que hemos tenido la experiencia de tener un bebé de horas, de días en las manos, no hay nada más indefenso, frágil, ¿verdad?, y dependiente que un bebé. En la época antigua, estoy tratando de corregir mi ejemplo porque me he dado cuenta que de repente estoy fuera de generación, pero le hacían lulo a las guaguas. ¿Usted sabe lo que son los lulos, los jóvenes? Porque con eso se creía que a la guaguita se le corregían los huesos, ¿verdad? Incluso en el ombliguito se le reforzaba, ¿verdad?, para que no se le saliera. ¿Sí o no, Francisca? Sí, sí. Imagínense lo que es un bebé, de manera frágil, dependiente, y ese era Jesús. Si usted lee el capítulo 1 de Juan, por favor lea Juan capítulo 1, los primeros 4 versículos. Les animo a que lo leamos todos, ¿verdad?, en voz alta. Abra su Biblia en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4. Nos vamos a poner de acuerdo para leer, ¿no? Juan 1, del 1 al 4. Dice así, acompáñenme. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Está hablando de la preexistencia de Jesucristo. Y está hablando de que Jesucristo estuvo en el principio y que todo fue creado por Él. Miren, ahora vaya al capítulo 15, al capítulo 17, el capítulo 17 de Juan. Mira el versículo 5. Leámoslo todo junto, por favor. Versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién está orando? Jesucristo. ¿Puede entender usted que este Jesús, creador del cielo y de la tierra, que estuvo y participó de la gloria con su Padre antes que el mundo fuese, y que además todo fue creado por Él y para Él, lo vemos en Lucas 2:7, envuelto en pañales sobre un mesón, en medio de mulas, tal vez incluso chanchos, rodeado de paja, de orina? ¿Usted puede entender ese cuadro? ¿Acaso en esa imagen no habrá alguna señal de parte de Dios? Porque si lo hilamos o lo atamos con la profecía, ¿verdad?, y de alguna forma
tratamos en la lógica de entender si se sabía cuándo, si se sabía cómo, si se sabía quién. A pesar de eso, Jesús es rechazado, no puede ser atendido, es envuelto en pañales y dejado sobre un mesón. El creador del cielo y de la tierra. Es indudable, ¿verdad?, que ahí hay un mensaje para nosotros. Jesús estaba anunciando ya, ¿verdad?, en su nacimiento que Él venía a provocar problemas. Y esa situación y esa condición lo exponía al rechazo y a la violencia, de la indiferencia, del olvido, del egoísmo del ser humano. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque no hay nada más indefenso que un bebé. No hay nada más, ¿verdad?, dependiente que un bebé. Usted lo deja con mucho lulo o sin lulo, como usted quiera, incluso en una incubadora, ¿verdad?, que ya estamos incorporando tecnología. Si usted no lo alimenta, el bebé muere de inanición. Ni siquiera tenemos el instinto de los animales. Él estaba mostrando y dando una señal. Lo segundo que quería compartir con ustedes, si usted se fija, Jesús nace en medio de un revuelo, ¿verdad?, ciudadano, por decirlo de alguna forma. Hay un mandato de la autoridad política, todo el mundo corre, se empadrona, hay un censo, hay un propósito, probablemente, ¿verdad?, para lograr mayor recaudo fiscal, en fin. Y en algún lugar, ¿verdad?, en Belén, nace el Hijo de Dios. Nace y todo sigue igual. Porque usted sabe que si bien había profecía, en el momento en que Jesús nace, la vida sigue absolutamente igual. Y tanto es así, ¿verdad?, que los evangelios nos muestran que son los ángeles los que le avisan a los pastores. Es una estrella, ¿verdad?, que guía a los magos, pero no se estaba esperando. Es decir, estaba ocurriendo algo en alguna parte de lo cual el mundo y la contingencia del momento no tenía absoluta conciencia. Y la llegada de ese niño iba a marcar derechamente y profundamente la historia de la humanidad. Son los misterios de Dios. Es decir, este nacimiento, ¿verdad?, era el cumplimiento y el advenimiento de lo que cientos de años antes se había dicho. Era el plan de redención de Dios. Nosotros hoy día, gracias a la Biblia y gracias a la revelación de Dios, hoy día podemos entenderlo y verlo. Pero yo de alguna forma les quiero animar que me acompañen en esta imaginación para entender que en ese momento se gestaba, ¿verdad?, el comienzo de algo diferente, absolutamente avasallante, esperanzador y redentor, pero el mundo en ese momento no era consciente de lo que estaba ocurriendo. De alguna forma, ¿verdad?, este es un principio del reino de Dios. Jesús lo dijo, ¿no? El reino de Dios es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que cuando engendra, ¿verdad?, da fruto, crece y es un árbol que da sombra y que las aves anidan, ¿verdad?, y cobija. Es la obra y el misterio de Dios. En el silencio, en el anonimato. Por eso, fíjense que es increíble entender el potencial que nosotros ni siquiera logramos dimensionar puede haber en la llegada de un niño, de una criatura,
a nuestro hogar, a nuestra familia. Usted conoce el relato, ¿verdad?, de Jesús. Y una simple criatura, que hoy día nosotros la miramos con mucho respeto, ¿verdad?, porque entendemos que era el plan de Dios. Sin embargo, era la manera en que Dios estaba obrando en ese momento. Porque Dios obra así. Jesús no llega, fíjense, no llega a Jerusalén. Jesús llega a una aldea. Jesús no llega a la metrópoli, a la ciudad. Jesús llega a lo rural. Jesús no llega, ¿verdad?, en el contexto de los mandamases o de los que ejercen poder o de los que conocen y saben las Escrituras. Jesús llega en medio de los aldeanos, de los campesinos, de los agricultores, ¿verdad?, de los pastores, los que son ministros de fe, ¿verdad?, de lo que había ocurrido. No fue el Sanedrín ni esta casta de religiosos, sino que fueron pastores de ovejas, a quienes se les avisó: vayan y vean, hay buenas noticias. Lo que se sabe de Jesús, queridos hermanos, es el relato de aquellos que lo conocieron, ¿verdad?, mientras Él desarrolló su ministerio, no en la ciudad, sino que en las aldeas. Si usted revisa el Evangelio, los Evangelios, se va a dar cuenta que Jesús, ¿verdad?, predicó en las aldeas y al final se acercó, ¿verdad?, a las ciudades. Por consiguiente, aquí hay un mensaje poderoso y fuerte para nuestra vida, porque de alguna forma muestra el sello y el perfil de Jesús. Y fíjense que si uno ahonda un poquito más, ¿verdad?, con estas características de su nacimiento, de su ministerio, uno puede entender cuando Él, ya siendo adulto y desarrollando su ministerio, Él le comparte a sus discípulos, ¿verdad?, las razones por las cuales venía. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 17, cuando señala, ¿verdad?, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O en Mateo 20, 28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense que de alguna forma, ¿verdad?, nosotros vemos la consecuencia que hay desde el nacimiento, ¿verdad?, hasta su ministerio, su muerte y resurrección en la vida de Jesucristo. Lo tercero, queridos, que podríamos decir en esta mañana es, y esto es maravilloso, ¿no?, esto es realmente emocionante, que Él viene a vivir la experiencia humana. Es decir, Él decide nacer, experimentar la infancia, la pubertad, la adolescencia. Y ese elemento, ¿verdad?, se transforma en el poder, ¿verdad?, que surge de Él, o la manifestación, la bendición que surge de Él para entender nuestra realidad humana. Porque es un acto de amor, ¿verdad? Porque precisamente Él podría haber decidido encarnarse o vivir la experiencia humana en otras condiciones. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, Él podría haber decidido llegar en una edad adulta, madura, y sobre todo, ¿verdad?, a un contexto intelectual, religioso, que humanamente, mirándolo, tal vez hubiese recepcionado su discurso, su enseñanza de una manera obviamente distinta. Pero Él decide vivir la experiencia humana, la manifestación de su vida desde el comienzo fue esta identidad y esta comunión con nuestra limitación y con nuestra fragilidad humana. Por eso que Pablo, ¿verdad?, en Filipenses, si usted abre su Biblia en Filipenses capítulo 2, Pablo lo expresa en el versículo 7, dice: por el contrario,
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Filipenses 2, del 5 en adelante, vamos a leer del 5. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, dice el versículo 7, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y mira el versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Lo que está diciendo Pablo en esa carta, ¿verdad?, es que Dios, ¿verdad?, en su plan y en su propósito, decidió encarnarse y vivir la fragilidad y la limitación humana. Por consiguiente, ¿verdad?, ese acto en aquel mesón, ¿verdad?, en aquel establo, en aquel pesebre, adquiere una connotación y una relevancia tremenda, porque por sí mismo, ¿verdad?, es un acto de amor que refleja el deseo de Dios de vivir esta experiencia humana y no entrar en el juicio, en el castigo, desde una plataforma superior, sino que, como dice Pablo, Él se rebajó, Él se despojó, Él se humilló y se hizo hombre semejante a nosotros. Y en esa manifestación de hombre, dice Pablo, incluso se humilló. Cuando nosotros queremos ir hacia arriba, incomprensiblemente, Jesús quiere descender y humillarse. Hebreos también rescata esta idea, ¿no? Y si usted revisa su Biblia en Hebreos, miren cómo el autor de Hebreos lo expresa en el capítulo 4, versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Uno que ha sido tentado en todo de la misma manera en que nosotros, aunque sin pecado. Es un acto de humildad. Es como cuando nosotros tenemos a nuestro hijo, ¿verdad?, y que tiene 2 o 3 años, ¿verdad?, y de alguna forma nos arrodillamos y nos tiramos al suelo y jugamos con él, ¿verdad? Iba a decir a las bolitas, pero eso ya hoy día no existe, ¿verdad? Y jugamos con el celular, ahí está mejor, ¿verdad? Entonces, porque queremos estar con ellos, ¿verdad?, y tratar de entenderlos a ellos, y nos rebajamos, ¿verdad? Y bueno, este adulto, ¿verdad?, que de repente está en sesiones, en reuniones, y que lee libros de, no sé, o las noticias, tú lo ves, ¿verdad?, gateando en el suelo, ¿verdad?, todo sucio y jugando. Yo trato de alguna forma de expresar esta idea de lo que estaba sucediendo en ese establo. El creador del cielo y de la tierra, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? El hacedor del cielo y de la tierra estaba experimentando la condición más frágil y débil que puede vivir un ser humano, que es en su nacimiento. Por eso que Hebreos dice: yo me puedo compadecer de ti, porque yo fui semejante a ti, yo viví tu experiencia, yo sé lo que es vivir esas limitaciones, yo sé lo que es la fragilidad. ¿Acaso no fue lo que mostró Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Él está orando, sabiendo que lo vienen a buscar, y Él dice: pasa de mí esta copa? ¿Qué significa ese pasa de mí esta copa? Ese pasa de mí esta copa, ¿verdad?, es el reflejo de lo que sucedió en ese establo, según lo relata Lucas 2:7, cuando fue envuelto en pañales y puesto sobre el mesón. Es su condición humana, ¿verdad?, que nos permite entender que Jesucristo, ¿verdad?, que Dios a través de Jesucristo comprende nuestra lucha, nuestra limitación, nuestra fragilidad. Y eso es de la máxima importancia. Y cuando recordamos ese episodio y cuando vemos la imagen de esa mujer, ¿verdad?, y cuando vemos esa guagua envuelta en pañales, lo que está ocurriendo es eso, que luego Jesús, al cabo de 33 años, expresa en esa oración: pasa de mí esta copa. Es la misma expresión de la humanidad de Jesús, viviendo la experiencia
de nosotros por amor. Porque dice Pablo, ¿verdad?, que Él se despojó de su gloria, no se aferró, al contrario, y se manifestó en esa condición humana. Y si bien es cierto, Él sabía, ¿verdad?, que debía morir, y Él había predicado y enseñado, incluso días antes le había dicho a sus discípulos: voy a ir a Jerusalén, me van a matar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Sabiendo Él, ¿verdad?, su padecimiento, en esa oración Él expresa su fragilidad y su limitación. Pasa de mí esta copa. Por consiguiente, ¿verdad?, ese hombre o ese hijo de hombre, desde el primer minuto hasta el final de su vida, Él expresó esta dimensión humana. Por eso que Hebreo lo toma y dice: por favor, si hay alguien que entiende lo que tú vives, si hay alguien que se compadece, ¿verdad?, de tu lucha, si hay alguien que sabe cuáles son tus limitaciones, es el mismo Señor Jesucristo. Porque Él se encarnó, porque Él se despojó. Por eso que lo que ocurre en ese establo, en ese momento, es profundo, queridos. Y el cuarto pensamiento, ¿verdad?, que quería compartir con ustedes, que de alguna forma está implícito en todo lo que hemos ya dicho, es la condición de humildad y de pobreza en la cual Él decide nacer. Esto siempre ha sido materia de discusión. Algunos teólogos dicen que no, que Jesús venía de una buena familia, ¿verdad? Como carpintero tenía un oficio, seguramente. Incluso algunos señalan como prueba de ello es que los soldados quisieron repartirse la ropa que él traía, porque no era mala ropa, en fin. Pero lo concreto, ¿verdad?, es que las condiciones en que él nace y en el hogar en que él nace, condiciones de humildad, de sencillez, de pobreza. Y que de alguna forma también nos lleva a pensar, ¿verdad?, cuál iba a ser su estrategia y cómo iba a orientar su vida. Por eso que cuando él comienza su ministerio en el capítulo 4 de Lucas, él señala: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para... ¿Usted ha leído eso, no? Para dar las buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres, a los quebrantados, a los oprimidos. Miren, yo encontré, y perdóname que lo diga de esta forma, unas citas maravillosas, y yo quiero que usted me ayude a leerla, porque por ejemplo en Isaías capítulo 57 versículo 15 aparece, ¿verdad?, este verso hermoso. Yo lo voy a leer, me parece que es la versión NBI. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este verso de Isaías 57 y 15, que es un verso profético, muestra, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo en ese establo, la estrategia, ¿verdad?, que Jesús había decidido desarrollar: estar con los pobres y con los humildes. Alguien me dirá: sí, pero los humildes y pobres de corazón. Sí, claro, los humildes y pobres de corazón. Bueno, por consiguiente la condición económica no es tan importante. Bueno, sí. Pero todos sabemos, queridos, que esta condición de pobreza y esta condición de humildad, lamentablemente, muchas veces está ligada a nuestra condición social y económica. Eso es así, querámoslo o no. Y aquí ya nos metemos, ¿verdad?, derechamente en la profundidad del corazón. Lo concreto es que Jesús estaba dando un mensaje de sencillez, de humildad. Él venía a los quebrantados, Él venía a los humildes, ¿no? Y dice este verso, aquí en Isaías capítulo 57, dice que Él habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, que es el mismo mensaje que luego encontramos al comienzo de su ministerio, ahí en Lucas 4,
Cuando Él dice, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Todo eso lo encontramos en esa imagen que nos relata Lucas, Jesucristo. Y todo ese contenido, tristemente, se diluye hoy día, en nuestro tiempo, porque la Navidad es sinónimo de muchas otras cosas. Y la Navidad trae el estrés, ¿no? Y trae el consumo, y trae la trivialización, y trae la banalidad muchas veces. Había un reportaje por ahí en un canal de televisión, ¿verdad? Haciendo la famosa encuesta, ¿y usted qué va a comprar? ¿Y usted hizo sus compras? Y decía por ahí el reportaje que los chilenos en esta fecha gastan del orden de los 150 a los 160 mil pesos más por concepto de cena y por concepto de regalo. Y obviamente con el nivel de sueldos y lo apretado que están los presupuestos, eso es deuda. Eso es deuda. Las compañías financieras aumentan los cupos, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que en esta fecha usted, aumentó el cupo? Y el Señor me bendijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo estaba orando, porque me faltaba 100 luquitas, ¿verdad? Y miren, el Banco Santander me aumentó 100 lucas. Hermanos, ¿quién más que el pueblo de Dios y la iglesia de Dios está llamada a entender este significado? Por eso es que cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, buenas noticias, traemos buenas noticias. Si usted lee el párrafo, y yo estoy haciendo una paráfrasis, traemos buenas noticias, dicen los ángeles, ¿no? Nació. Jesús nació. Se cumplió la promesa. Hay esperanza. Dios se hace presente. No estás sola. Dios salió a tu encuentro. Y no para juzgarte. Y no para recriminarte, sino que para vivir a tu lado, en tu tristeza, en tu soledad. Él ha nacido para vivir tu experiencia y ha nacido para morir por ti. No es buena noticia. Por eso no cometas el error que cometió el dueño de ese hostal. No lo rechaces. Esa noche o ese día, él no encontró lugar en el mesón. Él fue rechazado. No cometas el error hoy día de hacer lo mismo y rechazarlo de tu corazón. Porque Él trae buenas noticias. Porque Él es la noticia. Nació. Y porque Él nació, nosotros estamos aquí hoy día. Es un hecho histórico, no es una fábula, no es una leyenda. Nació para morir. Hay una canción que lo dice así. Pero nació para reunirnos y reconciliarnos con Dios. El alfarero, mira qué loco. El alfarero hecho barro. El alfarero hecho barro. Esa es la Navidad. Y por eso está ese pesebre. Pero qué profundo significado tiene para nosotros, para ti.
A Él le cantamos hace un momento, ¿no? Hoy he tomado una decisión, vivir solo para ti y responder, ¿verdad?, a ese amor que llegó a mi corazón. Jesucristo nació. Tengamos un momento de oración.